Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. La semana pasada hablamos de esta profecía que se estaba hablando de que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo, y déjenme decirles, a lo mejor usted ya se dio cuenta que no pasó eso, ¿verdad? Ahora, pasaron acontecimientos impresionantes, sí. Escuchamos de este temblor que estuvo en México, que fue en la Ciudad de México, y esos lugares, Galeana, donde fue, no Galeana, sino Jojutla, donde fue muy cerca del epicentro. Ahí nosotros hemos apoyado una misión muy cerca de ahí, y bueno, conocemos de gente que perdió muchas cosas. La Ciudad de México, obviamente, también hubo mucha destrucción. Gracias a Dios nuestras familias están bien, pero hay mucha gente sufriendo. También escuchamos de lo que sucedió en Puerto Rico, mucha gente padeciendo. De hecho, hay gente que todavía no se puede comunicar con sus familiares en Puerto Rico porque no hay luz en toda la isla. Entonces, son acontecimientos que están sucediendo y la gente está muy dolida, la gente está muy angustiada, la gente está muy sensible a todas estas cosas. Y luego vuelve a temblar en la Ciudad de México. Ayer hubo 3 temblores más. Bueno, no, esto fue en Oaxaca, pero se sintió en la Ciudad de México. Entonces la gente está en una psicosis impresionante. Cualquier cosa que sucede inmediatamente se espanta. Mucha gente hemos estado viendo las noticias y dicen que cuando usted está viendo más de 10 horas de noticias de lo mismo y lo mismo y lo mismo, usted también comienza a sentir esa angustia y ese pánico y todas estas cosas que están sucediendo. Déjeme decirle una cosa, y lo vamos a estudiar en algún momento, pero el Señor Jesucristo nos da las señales de fin en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Nos habla de las señales del fin, y ahí dice que habrá rumores de guerra, habrá guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y este es solamente el inicio de los dolores. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y todas estas cosas van a suceder. Déjeme decirle, ¿usted sabe que tembló en Japón hace 3 días? Tembló en Nueva Zelanda 2 veces, hace algunos... Entonces estamos viendo, usted sabe que ahorita nuestro presidente Donald Trump ya le dijo a Kim Jong-un que o se está quieto o le manda unos cuantos cohetes. Y ya vio que le contestó y le dijo que a él no lo va a intimidar absolutamente nadie. O sea, estamos al colapso de lo que la palabra de Dios dice es el inicio del fin. Yo no sé cuándo va a venir el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes ven que el olivo comienzan a salir sus hojas, ustedes saben que el tiempo está cerca, el verano está cerca. Así dijo también, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que estamos a punto de ver algo impresionante. Ahora, la Biblia siempre nos pide a nosotros que estemos atentos, porque el día y la hora nadie la sabe. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto. Así que usted y yo tenemos que estar alertas y tenemos que estar con esa esperanza, sabiendo que en cualquier momento todas estas cosas van a suceder. Y esto que estamos viendo, esta serie de Uno Más para Cristo, esta gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Esta gente necesita escuchar que Jesucristo, que Dios le ama, que hay un Dios que se interesa por ellos. Que muchas veces lo único que se entera la gente es de que Dios te va a castigar y comienza a escuchar puras cosas de condenación y de este tipo de condenación, pero muy pocas veces escucha del amor maravilloso de Dios para cada uno de nosotros. Entonces le invito a que a través de esta serie de estudios su corazón esté sensible y que esté deseoso de poder aprender y de poder tomar ese paso de decir, yo quiero ser esa persona que puede alcanzar uno más para Cristo. El tema del día de hoy es equipado
para la obra de Dios. Déjame preguntarle esta mañana o esta tarde, ¿cómo te imaginas una iglesia ideal? Si tú pensas en una iglesia ideal, ¿cómo la imaginas? No estoy hablando de una iglesia perfecta porque iglesias perfectas no existen. Y cuando usted encuentra una iglesia perfecta, por ahí dicen, si encuentras una iglesia perfecta, no te hagas miembro de la iglesia porque entonces en ese momento deja de ser perfecta. Entonces no hay una iglesia perfecta, pero sí hay una iglesia ideal. Y tal vez usted está pensando, oh, no, sería buenísimo tener una iglesia con un edificio. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría tener un edificio propio, ¿verdad? Y entonces comenzamos a pensar en el auditorio y Robson seguramente está pensando en las luces, en el audio, el video, seguramente Eliot está pensando en los instrumentos musicales, están pensando en todo el equipo de sonido y todo esto. Tal vez nosotros estamos pensando, no sé, en un mejor lugar para nuestros hijos, salones más adecuados para la iglesia infantil, ¿no? Para Horizon Kids, un lugar para Horizon Nursery, para los bebés, que queremos tal vez instalaciones maravillosas, pensamos esa es una iglesia ideal, o tal vez estamos pensando en programas, ¿no? Que tengamos un mejor programa para mujeres, un mejor programa, de recuperación para adictos, un programa para rescatar a los niños que están padeciendo hambre, un programa que tengamos esto, un programa, tal vez estamos pensando en programas, o tal vez estamos pensando, no, queremos un predicador, no, hombre, que abra la boca y la gente se convierta, cosas así. Pensamos en programas, en personas, en lugares, pero la verdad es que el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos habla de la imagen de una iglesia ideal. Y ahí no se refiere ni a edificios, ni al tipo de música, ni a programas, ni a personas. Ahí una persona especial, digamos. El apóstol Pablo aquí nos habla de cómo Dios ha equipado a usted y a mí para hacer la obra de Dios. Y la iglesia fue llamada a hacer la obra de Dios, a dar a conocer la multiforme gracia de Dios, dice la palabra de Dios, aún a los principados y las potestades. Usted y yo tenemos un propósito, tenemos un llamado y como iglesia queremos cumplir este llamado. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a leer algunos versos ahí a partir del verso 10. O el verso 11, perdón. Vamos a ponernos de pie un momento, Efesios 4, 11. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, hablando de la iglesia, así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta porción de tu palabra y queremos pedirte, Señor, que esta palabra que tú has puesto aquí, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y traiga una convicción tremenda para que podamos ser esta iglesia que permanece en la doctrina de los apóstoles, Señor, que se ayuda mutuamente, que permanece en el cuerpo, donde ya no hay más engaños por cualquier doctrina que se aparece por ahí, sino que estemos cimentados en tu palabra. Y, Señor, pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces, para la iglesia, o para el apóstol Pablo, la iglesia se puede resumir así: la iglesia ideal. Una iglesia donde los miembros utilizan sus dones y talentos para equiparse unos a otros, para la obra de Dios, para que crezcan en amor, para no seguir falsas enseñanzas. Y escuche, una iglesia que puede alcanzar uno más para Cristo.
Dicen que una vez en una iglesia, una persona, un miembro de la iglesia fue con el pastor y le pidió, por favor, pastor, explíqueme esto en la Biblia que no lo entiendo. Y el pastor le dijo, no se lo voy a explicar. Y aquel ya sabe la cara que puso. Y pensó, no lo dijo. O quién sabe, a lo mejor hay gente que sí lo dice. Entonces, ¿para qué le pagamos al pastor? ¿No? Debe de explicar los misterios de la Biblia, si no, ¿para qué le pagamos? Y el pastor le dijo, ¿sabe una cosa? Mejor yo le voy a ayudar a que usted pueda descubrir por usted mismo las maravillas de la palabra de Dios. Y una de las cosas que han sucedido en nuestros días y que han afectado tristemente a través de la historia a la iglesia es pensar que solamente hay una clase de personas que son las únicas que pueden interpretar y que las únicas que pueden trabajar y las únicas que han sido llamadas a la obra del ministerio. Y aquí el apóstol dice, escuchen, Dios estableció a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y maestros y a los evangelistas para capacitar ¿a quién? A los santos, ¿para qué? Para la obra. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién? Los santos. Los pastores, los evangelistas hacen la capacitación, pero la obra la hace la iglesia. Escuchen, mientras nosotros estemos pensando que el pastor y que los que les pagan ahí tienen que hacer la obra, vamos a seguir ser una iglesia coja, porque no vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros es que seamos esa iglesia, que estamos utilizando nuestros dones y talentos, que nos estamos equipando, que estamos trabajando, que estamos edificando conjuntamente con otros creyentes y que estamos caminando y que estamos haciendo la obra del ministerio. En este pasaje Pablo entonces nos habla de la enseñanza bíblica de cómo debe trabajar la iglesia en la obra de Dios. Todos los seguidores de Cristo estamos y debemos estar constantemente siendo equipados para la obra de Dios. Vamos a ver 5 maneras en que usted y yo estamos equipados para alcanzar a uno más para Cristo, para hacer la obra de Dios. Escuche, el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios escribe 3 capítulos que son doctrina. A partir del capítulo 4 comienza la práctica de esa doctrina, y el propósito de esta carta es informar a los gentiles, informar a los creyentes que han sido llamados por Dios con un propósito, y el propósito es que ellos puedan dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, les dice. Fuimos escogidos para ser limpiados por su sangre, ser adoptados hijos suyos, para adorarle. Y en el capítulo 4 entonces nos comienza a decir cómo todas estas enseñanzas se ponen en la práctica. Y la primera manera en que usted y yo podemos o estamos equipados para la obra de Dios es a través de la práctica de los dones ministeriales. Y aquí vamos a echarnos un clavadito en temas que muchas veces las iglesias no tratan, o que cuando los tratan con las patas, porque no vienen al principio de la palabra de Dios, al propósito de la palabra de Dios. Cuando Dios inspiró a Pablo para escribir esta carta, tenía un principio y tenía un propósito. Y cuando nosotros no consideramos ni el principio ni el propósito y nada más agarramos versículos por agarrar versículos y enseñar cosas, estamos metiendo las patas en donde no deben de estar, y entonces sacamos enseñanzas terribles, como las que acabamos de escuchar, esto de las estrellas, y que la estrella surgió hace 2000 años y que 2000 años después vuelve a surgir la estrella y ahora van a ser 2000 años, y por eso va a pasar lo del 23 de septiembre. Y alguien lo dijo, y hizo estas conjeturas de las estrellas que la Biblia jamás la refiere. Obviamente suena maravilloso, porque como habla de estrellas y de repente le saca un versículo de la Biblia aquí, por allá, y entonces usted se queda espantado y dice: wow, admirado, asombrado, qué sabiduría.
día. Y la verdad es que lo acabamos de ver, lo que acaba de suceder. Lo mismo tantos profetas que se autonombran profetas, o yo no sé quién los nombra profetas, y que comienzan a declarar y a decir, ¿verdad? Que ¿se acuerdan de uno que salió cuando Radamel Falcao, aquel jugador de la selección de Colombia, se lastimó la rodilla y no pudo ir al mundial? Aquel profeta dijo: yo declaro que está sano y que vas a ir al mundial. No fue al mundial y ahí sigue el profeta profetizando y la gente creyéndole. Y ese mismo profeta hace unos años dijo que en Ecuador iba a haber un movimiento impresionante, que se iba a levantar una mujer como presidenta de Ecuador. Vinieron las elecciones y ganó Correa, y ahí sigue profetizando. Y la gente sigue escuchando este tipo de cosas sin entender lo que significa un profeta, que está hablando aquí en este pasaje el apóstol Pablo. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender el propósito y el uso por el cual Dios puso estos versículos en este capítulo. Ahora, aquí habla de las capacidades, estos dones ministeriales se llaman, que aparecen aquí estos 5 dones, que realmente son 4. Dios los dio para el liderazgo de la iglesia, y cada uno de estos dones siempre debe de estar centrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas que Dios les ha dado estos dones, son las que están encargadas de enseñar a la iglesia y capacitar a los seguidores de Cristo para que sigan haciendo la obra de Dios. Entonces, el primero que aparece ahí es el apóstol. La palabra apóstol significa enviado. O sea, la palabra apóstol significa enviado. Y aquí en el Nuevo Testamento y aquí en el libro de Efesios se utilizan 2 sentidos. En primer lugar, se usa en el sentido de que son comisionados, son las personas comisionadas directamente por el Señor Jesucristo, y debían tener ciertos requerimientos: haber estado con el Señor Jesucristo y haber sido testigos de su resurrección. Entonces, para que haya sido un apóstol, tenía que ser llamado por el Señor Jesucristo, capacitado por el Señor Jesucristo, nombrado por el Señor Jesucristo, y tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. En ese sentido, entonces, escuchen, ya no hay más apóstoles. En ese sentido no hay más apóstoles, pero hay otro sentido en el cual también en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra apóstol, que es el enviado, un mensajero, una persona que está representando. Y en este caso sí hay apóstoles, como por ejemplo Bernabé fue un apóstol, fue un enviado, un apóstol de los apóstoles que fue a Antioquía. A él le comisionaron: ve a Antioquía y ve lo que Dios está haciendo ahí. Entonces, vemos a este hombre. Hay otros hombres en la palabra de Dios que se les dice apóstoles por la función que estaban desempeñando, que eran enviados de algún apóstol, en este caso del apóstol Pablo, ¿verdad? A Tíquico, que envió a Epafrodito, que fue el que, estando Pablo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, comisionó a Epafrodito para que fuera a predicar. Llegó a la iglesia de Colosas y fundió la iglesia de Colosas. Era un enviado del apóstol Pablo y se le refiere también como apóstol. Y así es que ahora, en el sentido en que nosotros debemos utilizar la palabra hoy, un apóstol es como un misionero, una persona enviada por parte de la iglesia a algún lugar. Y es simplemente eso, es un enviado que está siendo enviado por la iglesia. En ese sentido, es un apóstol. En segundo lugar, no solamente los apóstoles, después vienen los profetas. Ahora, si usted es judío, Pablo era un judío, y Pablo decía, y el Señor Jesucristo enseñó que se tenía que cumplir lo que habían escrito los apóstoles, los profetas acerca de él. Lo que Pablo tenía en mente no era tanto los profetas que nosotros hoy conocemos, que vienen y te anuncian el futuro. Esos son adivinos.
Un profeta en la mente del apóstol Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, al cual Dios habló en el Antiguo Testamento y escribió profecías acerca del Señor Jesucristo que se iban a cumplir. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a hombres y mujeres como Agabo y sus hijas, ¿verdad? Que eran profetas, y ahí dice claramente que Agabo profetizó el hambre que vendría, que sucedió cuando estaba el emperador Claudio, en los días del emperador Claudio. O sea, lo que profetizó Agabo se cumplió. Igualmente, cuando Pablo llega a Jerusalén, o va en camino a Jerusalén, antes de ser apresado, en el camino desciende Agabo, lo ve, creo que estaba en Cesarea, Pablo, y entonces toma el cinturón de Pablo y se ata las manos y le dice a Pablo: el Espíritu dice que el dueño de este cinturón va a ser apresado en Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Pablo llega a Jerusalén, va a cumplir unos votos al templo, y llegan ahí unos que estaban en Éfeso, lo vieron a Pablo y dijeron: este es el que anda alborotando diciendo que no se deban cumplir la ley, y seguramente trae un griego aquí y lo ha metido al templo. Y la gente bien religiosa que es, ¿verdad? Inmediatamente lo agarraron, ya lo querían matar, lo tuvieron que llevar preso y lo dejaron ahí preso 2 años en Cesarea, después 2 años más en Roma, y luego no sabemos qué sucedió, si fue liberado o lo que haya sido. Muchos piensan que fue liberado y después fue vuelto a apresar, y finalmente lo decapitó Nerón. Entonces, estos profetas declaran la palabra de Dios. Entonces, un profeta no es un adivino. Un profeta es el que declara, anuncia la palabra de Dios. En nuestro tiempo sería un predicador, una persona que viene y anuncia la palabra de Dios. Escuche, cuando Pablo habla de los profetas en 1 Corintios 14 y dice: si alguno profetiza, yo dice, prefiero 1000 veces que muchos profeticen a que hablen en lenguas. Porque el que profetiza habla a la congregación. Y cuando habla el profeta dice: porque el que profetiza, el profeta está para consolar, está para exhortar y está para edificar. Estas 3 funciones tiene la profecía: edificar, exhortar y consolar. Nunca un profeta, se habla aquí, que sea el que da dirección o el que te dice: el Señor me está diciendo que has pasado un tiempo difícil en tu vida. Y si yo estoy seguro que si me bajo y digo: a ver, hermano, hermana, el Señor me está diciendo en este momento que usted ha pasado un momento difícil en su vida. ¿Usted ha pasado un tiempo difícil en su vida? Levante su mano. ¿Sabe? Me está hablando a mí. A todos. Y dices que te has pasado un momento difícil en tu vida. Todo el mundo hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. El Señor me está diciendo que vas a viajar. ¿No te gustaría viajar? Oh my goodness, yes, échale. Pues mejor váyate a Telemundo, ahí hay un, ¿cómo se llama? Con el chinchachoma, o yo no sé, al brujo mayor. O sea, nosotros andamos siguiendo ese tipo de cosas que la palabra de Dios claramente condena. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí hay don de profeta, pero cómo lo utiliza la palabra de Dios es muy diferente a cómo se andan levantando, nombrando autoprofetas, autoapóstoles, ¿verdad? Entonces, en la Biblia jamás otra cosa, en la Biblia jamás vamos a encontrar que Pablo instruya a Timoteo y le diga: Timoteo, cuando vayas a los lugares, a las diferentes iglesias, a las diferentes regiones, por favor, lo que tienes que hacer es nombrar apóstoles y profetas. ¿Cuándo lo vemos? Lo que sí le dice es, le pide nombrar obispos, ancianos, pastores y diáconos. Por eso es importantísimo para la iglesia estudiar las 2 cartas de Timoteo y de Tito. Son cartas pastorales que el apóstol Pablo le da a un hombre al cual ha dejado como su representante en una iglesia para poner orden en la iglesia. Pero cuando no conocemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos aventamos a decir cada barbaridad impresionante. Le decía a mi suegra, ahora que la vi en Cancún, tuve que ir a ver a mi suegra en Cancún, sí les dije, ¿no? Le decía a mi suegra que ahora que estaba en Cancún, le dije, ¿cómo es la gente que a veces, he leído mucho acerca de medicina y de cirugías del corazón?
Ya leí mucho de cirugías del corazón. ¿Dejas que te opere? ¿Quién dejaría que se operara si yo he leído mucho de cirugías del corazón? Tendría que ser un cirujano, ¿verdad? Para que me dejara usted operarlo. Ahora, nosotros confiamos a cualquier persona que ha leído mucho acerca de, pero que no es realmente un teólogo. Son cosas de cuando usted ha estudiado, cuando usted se ha metido, cuando usted realmente no solamente lee, sino estudia, entonces comienza a tener un conocimiento más amplio. Sí, dependemos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela, y el Espíritu Santo más bien lo que nos revela nos ilumina. La revelación ya tampoco existe, no funciona ahora. Lo que hace es iluminarnos para que entendamos la revelación ya dada. Son cosas bien importantes que nosotros necesitamos conocer. Y la palabra de Dios dice, Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a unos enviados o misioneros, a otros predicadores, a otros evangelistas, y todos los discípulos tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio. Pero Dios ha dado un don especial a personas, que les da un don de evangelismo, que los establece como evangelistas, que son personas que predican el evangelio, que ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, grandes evangelistas que conocemos, que todavía viven, por ejemplo, Billy Graham. Este hombre, cada que predica el evangelio, la gente se convierte. Luis Palau, otro que en el 85, cuando fue el temblor del 85, hace 32 años, hizo una campaña y era impresionante. Yo fui a ver, a escucharlo, a Luis Palau, y recuerdo perfectamente lo que habló en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y hizo traer a mucha gente de rodillas diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí no hubiera habido esta muerte. Entonces la gente se arrepintió, la gente viene. Ahora hay otros evangelistas, Greg Laurie, hay otros evangelistas, pero ya no como aquellos evangelistas tremendos. Pero para cada uno de nosotros tenemos la tarea de ser evangelistas y o predicar el evangelio, pero Dios da a algunos la capacidad especial o el don especial de evangelizar, y hay otros que son pastores y maestros, y este es el que cuida y alimenta a los creyentes con la palabra de Dios. Escuche, Jeremías capítulo 23, Zacarías capítulo 13. Diferentes pasajes en la palabra de Dios donde Dios reprende durísimo a los pastores por no alimentar a las ovejas, por únicamente alimentarse de ellas, en lugar de cuidarlas. A la perniquebrada, a la que se le quebró la pierna, curarla, sanarla. Los pastores patean a las ovejas, las corren de las iglesias, se enseñorean de ellas. Y el apóstol Pedro dice, tenemos que cuidarlas, no teniendo señorío sobre de ellas. Nos habla de cómo debemos tratar a las ovejas, pero usted ve a todos estos pastores que ahora aparecen y se da cuenta de la soberbia y con la altanería con que tratan a sus ovejas. El otro día escuché un predicador que estaba diciendo, y un diácono ahí, un baboso le dijo el pastor a su diácono, que si el mismo, dice la palabra de Dios en Judas, que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, y no dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo se atreven estas personas a traer maldición y a proclamar maldición y a decir cosas tremendas? Los pastores tenemos que amar a las almas. Había un pastor que se llama Raúl Caballero, no sé si viva todavía, hace muchos años, argentino. Decía, el pastor debe de oler a oveja. Oler a oveja, porque pasa el tiempo con las ovejas, porque está con las ovejas. Y digo, imagínense, ahorita déjenme predicar, yo me voy a poner ahí, me voy a predicar yo para acá. Porque esto es para mí, porque soy el pastor de esta iglesia. Y déjenme decirles, hermanos, no soy perfecto, pero déjenme decir una cosa, de todo corazón, yo quiero agradar a Dios antes que otra cosa. Y aunque no sea perfecto, créame, estoy orando por usted, por nombre. Ahora que ya tenemos sus nombres en el sistema, estoy orando por usted, por cada uno de ustedes. Aunque no le pueda poner cara al nombre, estoy orando por cada uno de ustedes. Todos los que están ahí me paso un buen tiempo pidiendo por cada uno.
Y cualquier cosa, hermanos, aquí estoy. No soy inalcanzable. La puerta está abierta, el teléfono siempre está. En cualquier momento que necesite, aquí estoy. Aquí estoy para usted. ¿Tiene alguna duda de las cosas que está pasando en la iglesia? No se vaya de la iglesia nada más porque venga a mí, hable conmigo, pregúnteme. No solamente el primero es equipado para trabajar en la obra de Dios a través equipado por los dones o por los dones ministeriales, sino también estamos equipados para trabajar para la obra de Dios. Ya vimos estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ellos tienen la responsabilidad de usar estas capacidades para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Yo soy pastor, pero también soy santo. Ámonos. Ahora, cuando hablamos de santos, a veces nos imaginamos una persona de sotana, ¿verdad? Con una aureola acá. Yo ya tengo la aureola, no me falta la sotana. ¿Verdad? Pero los santos son las personas a que Jesucristo ha llamado y ha perdonado. Si usted ha sido perdonado, la Biblia se refiere a usted como un santo. Es una persona a la que Dios ha hecho santo. Ahora, dice la palabra de Dios que tienen que ser capacitados para capacitar a los santos. Déjenme preguntarle, ¿cómo está usted siendo capacitado? ¿Está siendo capacitado para la obra del ministerio en este día? Y usted dice, bueno, pues es que ¿cómo se hace eso? Ahí va. Mucha gente, en la experiencia de muchos años de pastor, queremos una iglesia dinámica, queremos una iglesia fuerte, una iglesia que crezca, pero no tenemos tiempo para compartir, no tenemos tiempo para participar, no tenemos tiempo para capacitar, no teníamos tiempo, ¿verdad? Queremos una iglesia, pero no quiero invertirle. No se puede. Dios nos ha llamado a ser parte vital de la iglesia y debemos ver cómo me estoy capacitando, si estoy siendo equipado y Dios quiere que yo esté equipado para la obra, ¿cómo voy a estar participando? ¿Cómo me voy a estar equipando? Y déjeme decirle, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos, para capacitarse ahora tenemos grupo de avance. Los domingos a las 12:45. Puede venir al grupo de avance y comenzar a aprender la palabra de Dios más seriamente. Tiene el grupo de conexión para comenzar a tener comunión con los hermanos, estudio bíblico con los hermanos, pertenecer, el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, todas estas cosas que aparecen ahí. Los domingos, para aquí la palabra que se va a predicar va a ser una palabra sana para que usted esté equipado y para que usted pueda continuar sirviendo y haciendo la obra del ministerio. No solamente eso, después dice el verso 13, para que nosotros, fíjense qué maravilloso, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen, Dios quiere formar a Cristo en usted. Wow, esa es la meta. Que el carácter de Jesucristo sea formado en usted. Qué meta tan maravilloso. Y aquí dice, hasta que todos, esa palabra me encanta. Dice un estudio de la palabra todos en griego, pan, es la palabra griego para todo. Y la palabra pan en griego significa todos. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Cuando habla de todos, significa todos. No hay ninguna persona que Dios quiera dejar atrás hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Dios quiere eso para usted. ¿Usted cree que no puede llegar? Yo creo que todos nosotros podemos llegar a esa estatura. Ahora, usted dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para llegar a esa estatura? Aquí es donde tenemos que poner práctica la palabra de Dios. Bueno, ¿necesitas paciencia? Cásate. Ah, caray. En verdad. Es verdad, o sea, ¿usted cree que los que estamos casados ya por 30 años, como mi esposa y yo, que estamos cumpliendo 30 años de matrimonio, ¿ha sido así fácil? Pobre, yo oro por ella, ¿verdad? Todos los días para que el Señor le siga dando esa dulzura para tratar a este pastor, ¿verdad? Su esposo ahí, para ella no soy pastor, soy su esposo.
necesita paciencia. ¿Sabe qué? También qué puede hacer necesita amor por los demás. Ahí le va una. Venga a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, porque aquí todos somos diferentes. La iglesia es como el arca de Noé. Está llena de... Está llena de personas, yo no sé qué están pensando ustedes. Está llena de... Y todos son diferentes, pero todos estamos en el mismo lugar porque Dios nos ha salvado a todos. Somos diferentes. Se sienta junto al mono y a los 3 minutos ya va a empezar a oler a mono. Va a decir, ¿qué está pasando? Pues está junto al mono. Pero usted no puede criticar porque usted es el cocodrilo. Va a decir, ¿ya viste tu boquita? O sea, todos somos diferentes, pero todos estamos en el mismo bote, en el mismo barco. Por eso Dios creó la iglesia. Aquí en la iglesia desarrolla el carácter de Cristo. Aquí en la iglesia desarrolla, y bueno, y también en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia más. Gloria a Dios. Así es que cualquier persona dice, bueno, si yo le pregunto, bueno, si usted se quiere integrar y quiere desarrollar el carácter de Cristo, bueno, venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitas estar contactado al cuerpo. Fíjese ahí lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces tenemos que estar unidos y tenemos que participar de la iglesia. Hay gente que me dice, yo no voy a la iglesia porque ahí va fulano o perengano. Bueno, déjeme decirte una cosa. Cuando una persona dice, yo no voy a la iglesia porque fulano está ahí, ¿has pensado en lo que Jesucristo hizo por ti y por él? El Señor Jesús recibió clavos en sus manos y en sus pies y una corona de espina para perdonarlo y para santificarlo, no para que tú le digas que está él ahí. No nos pongamos en el papel de juez de decir quién merece y quién no merece estar en la iglesia. Necesitamos todos de la misericordia de Dios. También necesitamos estar en cuarto lugar, a ver, para los que estamos tomando notas. Primero, estamos equipados por la práctica de los dones ministeriales, el verso 11. Práctica de los dones ministeriales. Número 2, estamos equipados para trabajar en la obra de Cristo, verso 12. Número 3, equipado para formar el carácter de Cristo hasta que todos lleguemos. 4, estamos equipados para estar firmes en la verdad. Qué maravilloso. Fíjese qué propósito tan precioso del Señor. Cuando Él pone a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados todo viento de doctrina. Ya no vamos a ser engañados que el 23 de septiembre se acabe el mundo. Usted ya sabe, eso no es verdad. Ahora escuche. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les anunció a sus apóstoles que iba a regresar? Y después cuando el Señor Jesús murió, resucitó y está con él 40 días, ya se va a ir al cielo. Y la pregunta, ¿se acuerdan cuál fue de los apóstoles? ¿Cuándo vas a regresar, Señor? Les dijo, a ustedes no les toca saber el tiempo de las sazones. Lo que sí les toca hacer es, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Estamos preocupados cuando viene el Señor y no estamos preocupados para ser testigos y llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Preocupémonos por lo que es importante para el Señor. Ocupémonos en lo que es importante para el Señor, que es llevar el Evangelio. Y finalmente estamos aquí equipados para cumplir con mi función en el cuerpo. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche, usted tiene una función aquí en la iglesia.
Usted tiene una función. Cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia y somos como un cuerpo. Algunos son más visibles que otros, pero todos tenemos una función y todos se unen unos con otros según las coyunturas. Y para que yo pueda mover este dedo tiene que haber ligamentos y tiene que haber coyunturas. Y cada uno cumple una función y usted tiene que cumplir esa función, puede cumplir esa función para que Dios pueda desarrollar esta iglesia como Él anhela. ¿Cuál es la función que Dios te ha dado, a la cual Dios te ha llamado? ¿La estás cumpliendo? Y a lo mejor dices, bueno, es que no sé cuál. Un día me preguntaron que cómo sabía uno qué ministerio tenía. Le dije, ¿alguna vez has deseado ir, por ejemplo, al nuevo estadio de Atlanta? Pues digo, para que puedas llegar allá, te tienes que sentar en tu carro y digo, poner la dirección. ¿Y qué más tienes que hacer? Comenzar a manejar y vas a llegar. Pero a veces nosotros estamos sentados nada más, ¿cómo llegaré? ¿Cómo le haré para llegar? Pues mientras no arranques el carro nunca vas a llegar. Comienza a trabajar, comienza a funcionar, comienza a activarte y entonces en esa dirección en ese movimiento vas a comenzar a hallar dirección para tu vida. ¿Cuál es el propósito al cual Dios te ha llamado? Acá está Eliud. Hace muchos años hay un cantautor español que se llama Marcos Vidal. A él se refieren, escuché a algunos que le llamaban el profeta de Dios, el que habla la palabra de Dios a través de cantos y que muestra y que llega al corazón de las personas. Escribió un canto hace algunos años que se llama El Payaso. Escuche este canto, porque tiene que ver con esta pregunta: ¿cuál es su función? ¿La está haciendo? Escuche. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía tan ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta, que si un día faltase en el circo, si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz, soñaba con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca invernal tras el ensayo. No pudo resistirlo más y se subió en el travesaño, y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto malla la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que lo vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no vienen niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado, aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. Y cuando ve llegar, 10 niños le visitan y le hacen feliz, y cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable,
si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. A nosotros nos gustan los aplausos, nos gustan las ovaciones, pero tal vez Dios te hizo para algo más, una función en la cual Dios te ha llamado y tú estás empeñado en ser infeliz porque yo quiero estar allá arriba. A lo mejor no es el llamado que Dios te dio. ¿Cuál es el llamado que Dios te dio? Dios te llamó para alcanzar uno más para Cristo. ¿No te gustaría cumplir el llamado al cual Dios te llamó?